Bueno, queridos y queridas amigas, muchísimas gracias por las interacciones, por los likes, por algunos comentarios que han hecho por ahí en redes sociales sobre este tema en el cual nos hemos metido desde el video anterior, ¿sí? Sobre qué es el arte, ¿sí? Y también vamos a dialogar de pronto sobre qué es la obra de arte. Hoy vamos a hablar de la definición de arte, específicamente un poco a partir de lo que ChatGPT nos ha dado como respuesta de la definición de arte. Voy a repetirla lentamente para que la tengamos muy en cuenta y dice así, la respuesta de ChatGPT. El arte es una forma de expresión humana que utiliza diferentes medios, como la pintura, la escultura, la música, la literatura, el cine, entre otros, para comunicar ideas, emociones y sentimientos. El arte puede ser creado con fines estéticos para transmitir un mensaje o para servir como una forma de expresión personal. Bueno, y cierro el comentario inicial. Le he podido repreguntar otras cosas sobre el arte también, pero lo quise dejar ahí porque creo que es como para iniciar una intento de definición, teniendo muy claro que definir el arte es una cosa casi que diría que imposible. Imposible por el carácter, yo lo llamaría elusivo del arte, o sea, siempre te elude, se sale por la tangente, el arte tiene esas características en términos generales, y porque vivimos una situación muy particular en este final del siglo XX, principios del siglo XXI. La situación particular las podemos catalogar como la idea de la expansión del campo del arte. ¿Ya? Si mal no estoy, deriva un poco esa idea de expansión, o no sé si lo recogió ella, pero deriva, creo, si mal no estoy, por lo menos, hasta donde tengo yo conocimiento, de un texto de Rosalind Krauss, una gran teórica, historiadora del arte de Estados Unidos, que escribió ya hace muchas décadas un texto que se llama Escultura en el campo expandido, el cual de pronto lo hablamos después. Y la idea un poco es, bueno, en el texto de Krauss es romper los límites con los cuales el arte se valoraba, la escultura se valoraba tradicionalmente para proponer otros límites y otros marcos completamente diferentes. Aquí lo curioso es que en la definición de ChatGPT y en la definición que la mayoría de las personas que yo conozco o con las que he interactuado o interactúo, eh, los límites del arte se refieren a las técnicas y a los productos del arte. Ya, por ejemplo, aquí en la definición de ChatGPT tenemos la pintura, la escultura, la música, la literatura, el cine. En la definición de escultura de Rosalind Krauss, ella plantea 4 ítems en parejas, en pares, que son muy interesantes. Si mal no recuerdo, es la arquitectura y no arquitectura, ¿sí? Sería una pareja de ítems, o sea, la escultura sería arquitectura o no arquitectura. Y por el otro lado estaría el paisaje y el no paisaje. ¿Ya? En ese sentido, digamos que se desprende la noción de definición de escultura de las técnicas, por ejemplo, y los materiales. Ya no estaríamos hablando del modelado, de la talla, del ensamblaje, ya no estaríamos hablando del mármol, de la madera, del yeso, de los materiales y las técnicas tradicionales. En ese sentido, digamos que esa expansión no se da, digamos, en términos de abrir el campo a cualquier tipo de manifestación, sino cambiar los parámetros de valoración o de evaluación de esos tipos de manifestación. ¿Esto por qué lo quiero decir? No sé si vamos ahí todavía bien, pero ¿por qué lo quiero decir? Porque vivimos un momento donde con la idea de la expansión del campo del arte pareciera que todo cupiera dentro del campo del arte. Y me van a disculpar, dije que este era un tema espinoso, difícil, complejo, complicado. Me van a disculpar, pero no todo lo que se supone o lo que se cree que es arte realmente es arte. Al día de hoy, estoy hablando en 2023, al día de hoy, desde mi punto de vista, no todo lo que se mete dentro del campo del arte realmente es arte. ¿Ya? Incluso hay muchas cosas que se meten con la noción de campo expandido, se meten dentro del campo del arte, pero siguiendo los viejos parámetros del arte. O sea, como que todas las pinturas,
todas las esculturas, por sus técnicas y por sus materiales, todos los dibujos, por sus técnicas y por sus materiales, cupieran en el campo del arte, ¿ya? A partir de la noción de campo expandido, que realmente deriva en una noción completamente diferente, que es el relativismo cultural, o sea, que todo es relativo a la cultura o a la sociedad, o la inclusión de las minorías dentro del campo del arte. Que no lo quiero demeritar o no quiero negar que es importante esa noción de cultura aplicada a las valoraciones del arte, y no quiero, digamos, tampoco desconocer la importancia del reconocimiento de las personas que no han tenido ese reconocimiento, que tradicionalmente no tuvieron ese reconocimiento, pero otra cosa es decir que por ser de X o Y entorno cultural o por ser de X o Y grupo excluido, ya digamos devengan artistas. Son dos cosas completamente diferentes que hoy se mezclan peligrosamente y que creo que confunden cada vez más este mundo del arte muy confuso y muy convulso en términos generales. ¿Ya? Entonces, aquí digamos que plantearía yo, ¿sí? A partir de esa noción de campo expandido, ¿sí? Y a partir de esa cuestión de inclusión dentro del arte, que digamos que son valores que no corresponden, ¿sí? De hecho, están hablando de una cosa y terminan hablando de otra completamente diferente. Este problema, de esta ambigüedad o de esta confusión o de esta mirada muy abierta del arte y esta inclusión dentro del campo del arte de cosas o de personas que de verdad no están ahí, más bien no tenía ese mismo problema artistas de siglos anteriores, especialmente del siglo XVIII hacia atrás. Y se me vino a la mente el caso de los artistas del siglo XVII, ¿sí? Especialmente voy a centrarme en España, ¿sí? O puede ser también en América, ¿ya? Y pensar en que en esa época, siglo XVII, digamos en el entorno ibérico, en el entorno español, en el gran imperio español, digamos que muchos de los que hoy llamamos artistas no se consideraban como tal. Eran pintores, los voy a llamar imagineros, o sea, eran personas que hacían imágenes, o escultores que hacían imágenes, o habían retablistas, o sea, los que hacían los retablos, o ebanistas, los que hacían todas las armazones, estructuras y decoraciones y demás, y eran, entre comillas, voy a ponerlo así, pero creo que eran muy felices haciendo su oficio. ¿Sí? Se centraban en ese oficio, lo hacían con devoción porque la mayoría o todos eran muy creyentes y entonces estaban haciendo un trabajo que no solamente les gustaba, sino a partir de unos presupuestos o preceptos religiosos en los cuales creían ciegamente y fielmente. No tenían que hacerse mayores preguntas porque la religión se las respondían, las preguntas existenciales y demás. Entonces digamos que en ese sentido, digamos, no tenían esa pretensión de ser artistas en su mayoría, pero sí había excepciones de algunos pintores o escultores que quisieron ir más allá de ese reconocimiento de pintores o de escultores para ser considerados, digamos, parte de un séquito o de un grupo de más alto nivel, ¿sí? Y hay un caso específico o dos casos específicos ahí que les pondría sobre la mesa rápidamente, y sería el caso de Zurbarán, el pintor español, y Velázquez, el también pintor español. Zurbarán y Velázquez se conocieron y aparentemente eran muy amigos y se respetaban mucho, pero Zurbarán, digamos, no tenía la pretensión, no tenía la ambición de Velázquez. Velázquez era un tipo muy ambicioso, sin decir que eso sea malo. Si les recuerdo que entre las características del éxito, la ambición creo que estaba de primera. Hace 2 videos, creo que o 3 videos hablábamos de eso. Entonces una ambición de ser un poco más, de llegar un poco más allá. Velázquez llega muy joven a ser reconocido como el pintor de cámara del rey de España, de Felipe IV. A los 24 años Velázquez ya, imagínense, a los 24 años Velázquez ya es reconocido como el gran pintor del rey, el único que podía pintar la imagen del rey directamente, ¿ya? A los 24 años, pero él no se quedó ahí, él ha podido toda la vida ser el pintor del rey, hacer todos los retratos de la corte y no más, ya.
¿sí? Él siguió ascendiendo en la corte, ¿sí? Y siguió trabajando y siguió trabajando y siguió trabajando y siguió estudiando además, ¿sí? Porque él después viaja a Italia, viaja 2 veces a Italia, se conoce con muchos artistas, habla con muchos intelectuales de su época, aparentemente era un gran lector y demás, ¿sí? Y va desarrollando su trabajo artístico cada vez y cada vez más. El caso de Zurbarán es diferente, sin decir que no es buen pintor, ¿sí? Yo a Zurbarán no lo metería como artista, ¿sí? Me van a disculpar, pero precisamente parte de la confusión es esa, ¿ya? Creo que es un gran pintor de imágenes, ¿sí? Un gran pintor de imágenes religiosas específicamente, pero no buscó ir más allá en la escala social y creo que no buscó ir más allá en la escala intelectual. Sí, o sea, se fue un gran pintor, incluso al final de la vida Velázquez le ayuda a Zurbarán a conseguir algunos encargos en la corte española cuando Zurbarán cae un poco en desgracia y aparentemente pierde como un parte de su prestigio como pintor, ¿sí? El mismo Velázquez, por eso digo, eran muy amigos, le ayuda a conseguir unos encargos importantes dentro de la corte, a pintar algunos cuadros, creo que para el Alcázar de Madrid y no sé si para el Palacio del Buen Retiro, en fin, no sé, para estos palacios que se construyeron o que se remodelaron en la época de Felipe IV, pero no buscaba ese reconocimiento social, ese reconocimiento político que Velázquez sí buscó y sí alcanzó, porque le recuerdo que Velázquez al final de su vida termina siendo aceptado como caballero de la Orden de Santiago, que fue un trabajo que le costó décadas, ¿sí? Décadas de relaciones públicas, incluso hasta con la visita al Papa Inocencio X y el retrato de Inocencio X. Entonces, en ese sentido, digamos que creo que esos pintores del siglo XVII no tenían ese problema. Algunos eran muy felices como imagineros, otros buscaban algo más, ¿sí? Y no necesariamente tenían que estar en pugna, no estar peleando de si soy artista o no soy artista, o estar reconocido de una manera o de otra. Porque, y aquí voy a un punto que me parece muy importante, ¿ya? Y me disculpan, la pintura o el arte, y plantearía rápidamente ya cuatro esferas completamente dentro del medio del arte que se pueden relacionar, aunque por lo general se chocan, pero cuatro digamos, tendencias, cuatro esferas dentro del campo del arte, en cualquier campo del arte, que serían el arte popular, el arte tradicional, el arte moderno y el arte contemporáneo. Serían esas cuatro esferas que estarían interactuando dentro de un campo amplio del arte, pero digamos que lo que llamamos arte popular no tiene por qué ser arte contemporáneo, ¿ya? Y tiene su valía y tiene su validez por sí mismo, ¿ya? No tengo que ir a meter a la esfera del arte contemporáneo el arte popular, como no tengo que ir a meter la esfera del arte popular al arte contemporáneo. Se pueden tocar, se pueden interactuar, claro, dentro de estas esferas se pueden, pero si yo soy un artista popular, ¿sí? Pues seguramente voy a ser el oso si voy a estar tratando de meterme el arte contemporáneo, ¿ya? Cuando tiene un valor por sí mismo. O si soy de las artes tradicionales, de las artes académicas, ¿sí? De pronto no tengo nada que hacer con las artes populares, ni tengo que hacer nada con las artes modernas, ni tengo que hacer nada con las artes contemporáneas, ¿ya? Entendiendo que son prácticas y son dimensiones del arte muy diferentes, ¿ya? A unos los valoraría, me van a disculpar, en una escala superior, ¿sí? Yo creo eso, me van a disculpar, yo dije que esto me iba a tocar ronchas feas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unas aspiraciones, hay unas ambiciones y hay un trabajo intelectual, ¿sí? Por ejemplo, en los artistas del arte moderno o de la vanguardia o también del arte contemporáneo. ¿Sí? Hay un trabajo intelectual mucho más delicado, sin desconocer que hay un trabajo intelectual en las otras áreas, ¿ya? Pero digamos que si lo pongo en una especie de paralelo, ¿sí? Las artes populares o las artes tradicionales están en cierta zona de confort, como algo ya muy aceptado, como algo ya muy establecido, y de pronto no requieren mayor elaboración intelectual y sí sobre todo mayor elaboración técnica, mayor habilidad. Mientras que lo que plantearía como arte de vanguardia, como arte moderno, o como arte contemporáneo sobre todo, sí requiere un trabajo intelectual mayor, un trabajo de más riesgo,
de salirse de las zonas de confort, de salirse de lo establecido y demás. Es un poco para hablar de esa definición del arte, ¿sí? Y plantearía entonces como definición del arte, pero lo veremos en los próximos videos, ¿sí? Si es para ustedes interesante el tema, ¿sí? Eso también depende de ustedes si les interesa o no, ¿ya? Plantearía básicamente, por ejemplo, estos puntos que plantea ChatGPT como puntos críticos sobre los cuales habría que reflexionar para precisamente, por un lado, distinguir estas diferentes prácticas, porque me parece importante distinguirlas, insisto, sin desvalorizar, ¿sí?, sino colocar en su sitio las otras prácticas, las prácticas, por ejemplo, populares o tradicionales, o vanguardistas o contemporáneas, colocarlas a cada una en su lugar, ¿ya? Porque creo que cada una tiene su valor por sí misma, ¿ya? Creo que el problema fundamental es que muchas no se reconocen como ellas son, ¿sí? Hay un problema de identidad ahí fuerte, ¿sí? Y tienen valor por sí mismas, es que creo que es un factor importante, ¿sí? Y por el otro lado, caracterizar más, ¿sí?, en los próximos videos, ahondar un poco más sobre esta definición de arte que creo que todavía le falta. Bueno, espero que este video les haya gustado, espero sus comentarios, a los que les gustó sus likes, ¿qué más? Si quieren compartir, si quieren comentar, con muchísimo gusto está la ventana abierta y nos vemos pronto. Chao.